En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Buenos días a todos. Somos una familia unida por el Espíritu de Dios y bajo su palabra. Sea ricos o pobres, hombres o mujeres, ciudadanos, extranjeros, extraños, o apoyantes de partidos políticos distintos, somos una familia, un cuerpo. Y la palabra está abierta, la puerta está abierta para cualquier persona quien quiere admitir su inhabilidad y hallar en Jesús un Salvador suficiente y perfecto para su necesidad. Bienvenida. Debido a que nuestra identidad es como un pueblo conformado a la palabra de Dios, me parece importante hablar de lo que tú tienes en tus manos. Sea una copia física o en tu celular, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. No podría imaginar un tema más esencial para nosotros hoy. Tienes un tesoro en tus manos y tal vez tú no lo conoces. Mira lo que dice Deuteronomio 4, empezamos en versículo 5. Este es Moisés hablando a los israelitas antes de que ellos van a entrar a la tierra prometida. Y justo después de explicar todas las leyes que ellos recibieron en el monte de Sinaí. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes lo pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría y inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirían, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Israel, y por extensión nosotros, somos distintos. Tenemos los mandatos de Dios, que son tan sabios para provocar envidia en otros. Y el leer no es suficiente. ¿Qué dice el texto? Necesitamos obedecer, poner en práctica. La Biblia no es una encantación. Decirlo no es suficiente. No soy un mago y no es una encantación. Si estás buscando esto, estás en el lugar equivocado. Es un manual que merece nuestra obediencia precisa. Hablaremos más de este tema en un momento. Nuestra Biblia es de Dios, con varios autores humanos escribiendo dentro de 1500 años en 66 libros distintos. Estos autores eran inspirados de Dios en una manera que el resultado es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, tiene el mismo carácter de Dios. Es confiable y la verdad, igual como Dios, y permanece igual como Dios. Todo lo que necesitamos saber para ser salvos y vivir en una manera agradable a Dios está contenido allá.
Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es un buen resumen de lo que necesitamos entender de la Biblia. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Inspirado podemos traducir como exhalado de Dios. Y todas las Escrituras son útiles. Esto es una promesa de Dios. Porque, no sé para ti, pero para mí a veces no todas las Escrituras me parece muy útil. Algunos de las genealogías del Antiguo Testamento, ¿por qué esto está aquí? Pero es una promesa. Como un padre almacenando tornillos en la casa, por si acaso este puede ser útil un día. Igualmente, la palabra de Dios es útil. Tal vez no para hoy, pero habrá un día cuando este pasaje va a ser no solo útil, más esencial en tu vida. Toda la Biblia es útil para ti y recompensará tu esfuerzo para estudiarla. Y aprendemos de 2 de Timoteo 3 que la Biblia es útil para 4 cosas. No para reparar tu refri. Necesitas un otro manual para esto. Es útil para, este es lo que mi pastor cuando era un adolescente me enseñó. Es útil para enseñar lo bueno, lo malo, cómo cambiarse y cómo mantenerse firme en la verdad. Y vamos a topar más versículo 17 en unos minutos. No me parece que hay un gran debate aquí. Si la Biblia es de Dios o no. O si es la verdad o no. Nosotros tenemos un otro problema. Yo creo que valoramos la Biblia erróneamente. Permíteme explicar. Me parece que hay 2 maneras de evaluar algo. Uno es como un animal de peluche de una niña. Podemos ver cómo lo valora ella en cuanto a cómo pasa tiempo con el peluche constantemente. ¿Alguien ha olvidado el peluche querida de tu niño en un otro lugar? ¿Sí? ¿No? Sí, ok, bueno. ¿Y qué pasó? Me imagino que te tocó a regresar y recoger este animalito sí o sí. No importa la distancia, la hora, si está lloviendo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque este peluche es tan valorado por este niño. Pero, con todo este valor que el niño puso en este peluche, ¿cómo se ve el peluche? ¿Bueno? ¿O muy desgastado? Sí. Uno de mis niños tiene un peluche de un cordero. Empezó su vida blanco y afelpado. Ahora es gris y flaco. Pero, te pregunto, ¿cuándo ha experimentado más amor el cordero? ¿Cuando se vio bien? ¿O ahora cuando estás gris y flaco? Esta es una opción de valorar algo. La otra opción es como un juego de cristal. El juego vive en el gabinete, se ve muy bien, pero solo está usado cuando la abuela o más la suegra viene o tal vez para Navidad. Y nada más. Es una otra manera de expresar valor. Mi pregunta es, ¿cómo expresamos el valor de la Biblia en nuestras vidas? ¿Más como el cristal guardado detrás de vidrio o como el peluche? Y más, hay 2 partes. ¿Qué hacemos y qué debemos hacer? Yo tengo solo una meta hoy.
que tú desgasta tu Biblia este año. No por abuso, sino por uso. Que tú te metas en la palabra más que nunca este año. Y allá te encuentres Dios en su esplendor y que tú obedezcas lo que encuentres allá. Hay un dicho que dice, la persona con una Biblia descomponiendo probablemente no tiene una vida descomponiendo. No hay nada que tú puedes hacer después de arrepentirte de tus pecados que es más esencial para tu vida espiritual que comer la palabra de Dios. Consumirla, toma y hazla parte de tu ser. Esto es mi propósito hoy y mi problema. ¿Por qué? Ya lo sabes, pero no lo haces. No me imagino que te he dicho mucho de nuevo hasta ahora. Esta prédica es yo tomando mi propia medicina. ¿Cómo puedo motivarte a meterte en la palabra? Solo en el poder de Dios funcionando por su palabra. Por eso voy a leer 16 versículos hoy, algo así. Y mi idea es ponerlo en WhatsApp después para que ustedes puedan buscar. Mi objetivo es mirar a su palabra porque siempre cumple su propósito y nunca falla. Como Isaías 55 dice. Isaías 55, 6 a 11. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, como ahora mismo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecunda y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si quieres ver la obra de Dios, mira dónde va su palabra. La palabra siempre cumple su misión. Pero, que si su propósito es juicio y no solo nuestra salvación. Vamos a Mateo 13. Este es Mateo 13, Jesús hablando con sus discípulos. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, vendrían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Este es un otro propósito. No es el propósito que queremos aquí. Que Dios poderoso, danos entendimiento de tu palabra. Como dice 16. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.
que entendamos qué tesoro tenemos que podría ser quitado. Vamos a Amós. Este es Amós 8 y dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no lo encontrarán. Que no sea la verdad que solo sabes lo que tienes cuando ya está quitado. Porque lo que tenemos en la palabra es sumamente esencial para nuestras vidas. Como Jesús respondió a Satanás durante su tentación en el desierto. Este es Mateo 4. Después de un ayuno de 40 días, esta es la respuesta de Jesús a Satanás. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un hombre muriendo de hambre dijo esto. Y estaba citando Deuteronomio, la palabra en sí. No, él no inventó la idea. Cada palabra de Dios es más esencial para tu vida que comida. Por eso hay algunos con la regla de vida de leer antes de comer. No es un mandato de Dios, pero la regla usa tu estómago para recordarte de lo más importante. Consume la palabra, o mejor, sé consumido por la palabra. Volvemos a la exhortación a la palabra pronto, pero pienso que necesitamos despejar dos malentendimientos de la Biblia. El primero es que la Biblia y el Espíritu están contra entre sí. Tal vez esta idea surgió de 2 Corintios 3:6, que dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué es la letra y qué es el pacto del Espíritu? Es la ley de Moisés y las buenas noticias es el pacto del Espíritu. Pero la ley no era mal, solo insuficiente. El punto de Pablo aquí es que la letra, o la ley de Moisés, solo era para mostrarnos nuestra culpabilidad. Solo nos dio la diagnosis de muerte. No pudo rescatarnos. Solo llamar atención al problema. Vengan conmigo a Romanos capítulo 7. Este es Romanos 7, 7 a 13. Donde Pablo explica un poco más de nuestra relación con la ley. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado estaba muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluemos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en mal para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrará lo extremadamente malo que es el pecado.
¿Ves la distinción aquí? El mandamiento es bueno y justo y santo, pero el pecado está aprovechando de la oportunidad del mandamiento para levantar más pecado en mi vida. No hay una división entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Sería imposible. Dios no pelea entre sí. El mismo Espíritu que permanece en cada creyente es el mismo Espíritu quien inspiró y escrito la Biblia. De hecho, si quieres encontrarte con el Espíritu, no hay un mejor lugar para buscar a Él que dentro de su propio libro. Es como buscar para mí. Podrías esperar a Mercadillo y Universitaria y tal vez en una semana estaré allá. Pero, ¿qué es el lugar más seguro para encontrar a mí? Mi casa, ¿no? Estoy en mi casa casi cada día. Y mientras que el Espíritu vive adentro de nosotros, por esta ilustración, su hogar, el lugar más seguro para buscar a Él, es en su palabra. Si quieres más del Espíritu, la palabra es el sendero para encontrarle. Permíteme decir que tu adivinación que el Espíritu es necesario era lo correcto. La palabra nos enseña, pero solo por el Espíritu. Este es que dice en 1 Corintios 2. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, incluso la Biblia en sí. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujetado al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Sin el Espíritu, no podríamos entender las verdades de la Biblia. Es de Dios y tenemos que tener Dios a nuestro lado para explicarla. La Biblia y el Espíritu no están en contra. La Biblia es la obra del Espíritu y necesitamos Él para captarla correctamente. Si tienes hambre para Dios, el Espíritu y la justicia, vas a encontrarlos mientras que comes este libro. Y hay un otro problema. Si leemos la Biblia, la tentación existe a leerla mecánicamente. Esta es la versión de lectura, igual como poner la Biblia a tu velador para buena suerte. Tus ojos pasando encima de las letras de la Biblia no significan nada si la Biblia no está pasando por tu corazón. Santiago se burla de algunos de nosotros en esta manera. Este es Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra o leer, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y preserva en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Qué estúpido sería tomar el tiempo de ver tu cara en el espejo y ver un problema allá, tal vez algo verde adentro de un diente,
o algo muy largo extendiendo de tu nariz y vuelves igual y no tomes la acción indicada. No cambiaste nada. Este es leer la Biblia mecánicamente. Lo hiciste, pero no pasó nada. No tomaste la acción indicada y necesaria. El dicho es que no importa qué tanto de la Biblia has leído, solo importa qué tanto de ti la Biblia ha leído para cambiarte. Yo sé que no toda de la Biblia es fácil de entender, pero ¿qué tal de lo que es entendible? Muchas veces nuestro entendimiento se desarrolla por obediencia. O como la parábola de Jesús de los dos edificadores de casas en Mateo 7. Uno es el sabio, el otro el insensato. Uno era sabio con una casa que sobrevivió la inundación y el otro insensato con una casa derrumbada. ¿Y qué era la distinción? El que puso en práctica la palabra de Jesús y el que no. Sé sabio y obedeces de inmediato lo que tú lees en la Biblia. Permite que la buena semilla eche raíces y que florezca en tu vida. Leemos la Biblia obediadamente, no mecánicamente, porque es de Dios. Y si quieres vivir con cimientos sobre la roca, obedecer la palabra. El profeta Jonás a veces se comportó absurdo. A pesar de que él era un profeta, se negó el mandato de Dios a ir a Nínive y huyó en la dirección opuesta, sabiendo muy bien que Dios tuvo control de todo el universo y que era imposible escapar de él. Tal vez nosotros diríamos, si Dios me habló en voz alta, así como Jonás, yo obedecería. Pero, si tú lees la Biblia en voz alta, ¿qué hay la diferencia? Es la palabra de Dios hablando a ti. Eso es porque no tratamos la Biblia como algo mecánico. Si yo la leo hoy, el día me va bien. No, es la palabra de Dios. Necesitamos honrarla así, con obediencia. Entonces, si quieres escuchar de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Come la palabra. Disfruta la palabra. Ingestar la palabra. Si quieres experimentar la fuerza de Dios, bueno, ¿cómo Dios creó todo el universo y todo lo que hay? Hay una prueba hoy. Con su voz, sí. Él creó todo con su voz, o podemos decir, con su palabra. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y si ustedes recuerdan en Hebreos 1:3 habla del el Hijo de Dios, Jesús, quien ahora mismo está sosteniendo todo con su palabra. He perdido mi lugar. Ok. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si Él decidió tomar una vacación ahora, el siguiente momento, el universo no existiría. Si necesitas experimentar una renovación hasta una recreación de tu ser, va a ocurrir por la palabra de Dios. Si estás hartado de escuchar vanidades espirituales,
que suena bien, pero no tiene sustancia. La equivalente espiritual como algodón de azúcar en vez de costillas. Vete a la palabra. Este es Jeremías 23. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Todas las especulaciones espirituales de yo, o TikTok, o la radio, o la internet, que no se encuentra su base en la Biblia, son paja. Ir al grano. La palabra de Dios es fuerte, poderosa y nutritiva. Y la paja es nada. Come de lo bueno. No comes paja. Nuestra santidad viene de la palabra también. Vengan conmigo a Salmo 119. Vamos a leer versículos 9 a 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré de tu palabra. Si quieres ser una persona íntegra, viene de la palabra. La habilidad de no pecar viene de atesorando la palabra de Dios en tu corazón. ¿Y qué tal de versículo 14? Nosotros regocijamos en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. ¿Es la verdad? Sí, no voy a hacerlo, porque no soy Satanás para tentarte. Pero, si la opción existiría de tu Biblia o $1,000, ¿qué elegirías? Oh, pastor, mi Biblia, por supuesto. Pero, si no la lees, hubiera sido mejor tomar el dinero. Y versículo 16 dice, casi igualmente, en tus decretos halló mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Nuestro tesoro y nuestro deleite, de verdad, es la palabra. Más que riquezas, más que cualquier otra cosa. ¿O es la posición de David condenando para el estatus de nuestros corazones? El fin para que Isaías anhelaba tenemos en Isaías capítulo 2. Él dijo allá, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido, como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, exaltará
árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. La restauración de todo se veía como todos buscando la palabra de Dios, que está inundando todo. Debe ser nuestro sueño también. Caminemos a la luz del Señor hasta ese día venga. Bueno, vamos a Salmo 1. Es esencial para nuestro entendimiento de la palabra. Salmo 1 dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que él en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja, otra vez tenemos paja, arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Bueno, el bendito no actúa como los malvados. Más que solo de abstener de lo malo, ¿qué hace a él aquí? Es solo meditar en la palabra de Dios. Por eso él tiene raíces y resistencia cuando los malos son arrastrados como hojas por el viento. Consíguete raíces por meditar, por concentrarte en la palabra de Dios. Porque el viento, el temblor o la tormenta vendrá. Esto es como prepararte. Mastica la palabra. Porque meditar y masticar chicle son igual. Uno es físico con chicle y el otro es mental con la palabra. Estás ruminando, meditando, masticando esta idea constantemente. Si tú me dices que le amas a Jesús, ¿cómo puedes ignorar la carta que Él envió? El resto del mundo no funciona así. Inténtalo con tu esposa o tu novia. ¿Qué va a funcionar? Querida, te amo tanto, pero nunca leo tus mensajes. Esta relación no va a durar. Si tú amas a alguien, sus palabras son preciosas para ti. Cada mensaje, llamada o carta. Las tesoreamos. Y Colosenses 3:16 llama la Biblia la palabra de Cristo. Es su mensaje acerca de Él y de Él a nosotros. Esta Biblia es cómo mantenemos nuestro amor para Cristo y de igual manera es cómo escuchamos y experimentamos su amor para nosotros. Dejamos algo no explorado en 2 de Timoteo 3:17. Después de donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es el resultado de la Biblia en nuestras vidas? Somos capacitados. Si quieres hacer algo bueno en el mundo, cualquier buena obra, sin la Biblia, tú eres como un carpintero sin herramientas. Un bici sin llanta, un taxista sin carro,
un policía sin pistola. ¿Qué estás haciendo? Nada. Tienes que tener la Biblia a tu lado, o mejor, memorizado en tu mente y habitando en tu corazón. Sé capacitado, no con un otro curso, con el manual de Dios para vida y toda buena obra. ¿La has probado? Es muy rico. Es más dulce que la miel. Tal vez no sabes, Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y todo es un poema de amor a la ley de Moisés. La parte que nosotros normalmente parece la más aburrida parte de la Biblia. Pero David, el rey quien escribió este salmo, no pudo parar su elogio de esta parte de la Biblia hasta que él llegó al versículo 176. Es decir, su apreciación para la Biblia es tan comprensiva. Y esto es mi sugerencia. Si quieres enamorarte de la palabra, lee un parte de Salmo 119. Cada parte tiene 8 versículos. Lea un parte diariamente y después leer algo más de la Biblia también. Salmo 119 funcionará como un impulso para leer más de la Biblia. Te recordará por qué estás leyendo y con qué actitud necesitas leer. Con esta preparación, lo que sea que tú lees después sería más fácil e entendible. Toma el amor de David para la palabra y úsalo como tu propio amor hasta que tú puedes expresarlo en tus propias palabras. Y si tú no lo comprendes, ora. El libro es de Dios y Él quiere que tú entiendas. Pero esto no significa que siempre se hace fácil. A veces, como Proverbios dice, la sabiduría se encuentra por los que la buscan como un tesoro. ¿Cómo buscarías tú un tesoro? Con diligencia, motivación, un plan y unas herramientas, ¿no? ¿Por qué no aplicará la misma esfuerzo a la Biblia? Un tesoro verdadero. Y si todavía no lo entiendes, pide ayuda. No aprendiste por casualidad, me imagino. Tal vez tenemos un genio aquí, pero me imagino que no aprendiste cómo leer, nadar, conducir, hacer matemáticas o lo que sea sin ayuda. Si necesitabas ayuda para estas cosas, ¿por qué no pedir ayuda para entender la Biblia? Si necesitas ayuda con la Biblia, consíguelo. Y no comes callado. Come y compartirlo con otros, los que no creen igual como los que sí. Vas a aprender más por tener que contestar sus preguntas o porque ellos ven algo que tú perdiste. Cómelo en comunidad, no callado y solo. Y empieza. No hay nada que tú puedes hacer después de arrepentirte de tus pecados que es más esencial para tu vida espiritual que leer la Biblia. Tenemos la palabra de vida, no para guardar detrás de vidrio en un museo, para usar, disfrutar y comer. Para comer como algo más esencial para nuestras vidas que pan. Pero no la comes, al menos no diariamente. Tú comes comida diariamente, ¿por qué no algo más importante? Cómelo y vivir. Buen provecho. Pónganse de pie conmigo y oremos.